Claro. Buenos días, doctora Gutiérrez, bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 221. Presentamos nuevamente al jurado, al doctor Juan Manuel Álvarez Echagüe y al doctor Fernando Fuentes, a quienes nuevamente les agradecemos por su participación en este concurso. Bueno, doctora Gutiérrez, como usted sabe, tiene sus 15 minutos para exponer el tema que ha elegido y posterior Bien. a ello los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Ahí le van a ir avisando cuando le falten unos minutitos para cumplir el tiempo. Eso cuando faltan 5, ¿te parece? Perfecto. Bárbaro. Bueno, la dejo con el jurado y suerte, doctora. Bien, bueno, muchas gracias. Bien, el tema que preparé es lo que son las técnicas de investigación digital en entornos digitales y los desafíos legales que conlleva. Para empezar, hay una vinculación directa, ¿no es cierto?, entre lo que es la tecnología también con respecto a los delitos. Esto no es nada nuevo, esto ya nos podemos remontar en el siglo XIX con la invención de lo que es el telégrafo, en la que se ha utilizado para la interceptación de comunicaciones y en el cual se ha utilizado también para transmitir información falsa de índole comercial. Esto también no podemos dejar de pasar de que lo que ha sido la irrupción de lo que es la telefonía, internet, las computadoras. Entonces, estamos en un avenimiento de lo que es esta nueva era digital, informática, que trasciende en todos los planos de la vida cotidiana. Lo cierto es que el Código Penal no establece, en principio, delitos típicos, no ha tipificado delitos que de esta índole con delitos digitales, pero sí que a medida, paulatinamente, ha ido incorporando distintos tipos penales, pero en leyes especiales, ¿sí? Como ser lo que son delitos de autor, la alteración de informes fraudulentos también, de informes en la ley tributaria, el grooming, bueno, se ha ido incorporando, han ido de a poco incorporándose, pero en leyes externas, ¿no es cierto?, en el Código Penal. Después, bueno, también con el pasar del tiempo, nosotros tenemos lo que es la Convención Interamericana, la Convención de Ciberdelincuencia de Budapest, que se formuló en el año 2001, y este es el primer instrumento internacional que establece o que empieza a poner en manifiesto lo que es la ciberdelincuencia. Argentina termina ratificando en el año 2017, y que lo que establece el objetivo de esta convención es empezar a trabajar entre los estados partes y el sector privado, y también invita a los estados a hacer distintas modificaciones, ¿no es cierto?, en distintos planos, en lo que es en legislación penal, procesal penal, y también lo que es en la cooperación internacional. A lo que Argentina, en base a en este marco, termina sancionando en el 2008 una ley que es comúnmente conocida como Ley de Delitos Informáticos. La particularidad que tiene esta ley es que no es una ley externa, no es una ley especial que tipifica tipos específicos, sino lo que hace es una gran modificación en varios tipos penales, pero ya dentro del Código Penal, ¿sí? Por ejemplo, lo que es distribución o tenencia de abuso sexual, de imágenes de abuso sexual infantil, tenemos daño informático, tenemos también la difusión o la manifestación de correos electrónicos de manera confidencial, fraude informático. Sí, hay muchos tipos penales que fueron incorporados, pero ya dentro del Código Penal. El grooming ya había sido incorporado de manera anterior, de todas maneras. Acá, por ejemplo, me parece importante con respecto al fraude informático, que esto está regulado en el 173, inciso 23, que establece que el que defraudare a otro mediante técnicas de manipulación informática, ya sea que adultere o modifica algún sistema informático. Entonces, acá también lo que me parece importante observar es cómo se trata de alguna manera incorporar nuevas figuras penales a tipos que ya están establecidos, pero que no comparten elementos del tipo penal. Por ejemplo, esta fraude informático no comparte los elementos del tipo de la estafa del 172, como ser el engaño del ardid, el error en la víctima, la disposición patrimonial o el perjuicio económico. Entonces, Buen Padre termina diciendo, es tanta la necesidad que tenemos de adaptar estas nuevas figuras penales, que por ejemplo, en este caso, lo único que terminan compartiendo era disposición patrimonial. Entonces, con esto lo que trato de poner en manifiesto es que hay muchas situaciones o conductas delictivas que no se están tomando, o sea, no se están tipificando porque todavía obviamente es tan rápido el avance, y también noto que hay a veces una dificultad en los operadores judiciales de poder saber tipificar de manera correcta. Porque, por ejemplo, maniobras como el phishing, el skimming, el scamming, el farming, el cargo, o sea, son tantas, el phishing, o sea, tantos nombres de distintas conductas que pueden ser, por ejemplo, en estas maniobras fraudulentas, que a veces no sabemos bien cómo calificarlas.
Entonces, acá esto por un lado, entonces nosotros tenemos que, en el afán también nosotros de buscar una respuesta, de buscar saber cómo calificar, nosotros tenemos que también estar preparados justamente para esto, porque nosotros vamos a encontrarnos que son delitos que son plenamente informáticos y delitos que están atravesados por distintos medios informáticos. Entonces, en esta necesidad de llevar adelante investigaciones penales eficaces, también podemos llegar a correr el riesgo de vulnerar garantías constitucionales. Entonces tenemos que buscar un equilibrio entre estos dos ejes. Binder siempre está remarcando constantemente que el sistema de garantías es una fuerza de resguardo que tiene todo ciudadano frente al Estado, la intromisión justamente de este poder coercitivo, del poder estatal, que llega a vulnerar lo que son las garantías o la dignidad de las personas. Entonces, necesariamente tenemos que buscar nosotros como Ministerio Público Fiscal ese equilibrio de no avasallar esas garantías como la intromisión o un exceso de la injerencia en la intimidad o privacidad de las personas. Y es que parece que resulta evidente que cualquier ingreso a un sistema informático en el marco de un allanamiento, de una computadora, de un teléfono, si nosotros vamos a buscar toda esa información, evidentemente estamos avasallando, estamos yendo más allá de lo que es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, obviamente que para poder resguardar, que tenemos que ser los primeros también en garantizar la preservación de esas garantías constitucionales del imputado, es pedírsela obviamente al juez, de manera fundada, de manera proporcional, de saber qué vamos a buscar también. Saber qué precisamente, nosotros no vamos a ir a abrir un teléfono y dame toda la información que tenés ahí adentro. Entonces, justamente, y esto tiene que estar vinculado a mi teoría del caso. Por otro lado, bueno, hay también una necesidad de, hay una carencia también a nivel legislativo, a nivel procesal, mejor dicho, con respecto a cuáles son las medidas probatorias que están específicamente establecidas y cuáles son las que son admisibles. Entonces, nosotros no tenemos prácticamente todas las medidas establecidas de cuáles se pueden. Entonces, hay dos posturas. O nos basamos en una postura mucho más irrestricta, más restrictiva, en el cual dice que cualquier medida probatoria que no está establecida en el Código Procesal no es admisible. O una mucho más permisiva o más armoniosa, en el cual que diga, podemos valorar alguna prueba, alguna medida probatoria en la medida que en el Código Procesal establezca una más invasiva, una más intromisiva. Por ejemplo, si nosotros tenemos un ejemplo, ¿no? Regulado que podemos una extracción de sangre de manera compulsiva, podemos tranquilamente justificar de que podemos de manera compulsiva sacar una huella digital, ¿sí? Desde ese plano. Neuquén es una de las pocas provincias que regula lo que es en materia de registro y resguardo de evidencia digital, eso está en el artículo 153. Esto es en el marco de un allanamiento donde se puede resguardar y secuestrar información digital. Ahora bien, también tiene otra, por ejemplo, también en ese 153 regula lo que es el allanamiento remoto. Pero el allanamiento remoto no dice en qué condiciones, bajo qué circunstancias o cómo se van a llevar adelante. Inclusive el doctor Marcos Sala en su tesis doctoral terminó diciendo, ojo, hay que ver esto porque podría llegar a ser inconstitucional. También es importante, bueno, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también ya nos da unas directrices con respecto a lo que es la intromisión, esto a la vulneración de las garantías, cuando declaró la inconstitucionalidad de la Ley de Telecomunicaciones, en el fallo Alavi, 2009. Y acá también es, bueno, en este fallo, lo que se pretendía es tener acceso a todo lo que es información de telefonía y de internet, de manera ni estableciendo quién iba a llevar adelante ni por cuánto tiempo. Entonces, no, esto es una injerencia de la intimidad y privacidad inconstitucional. Esto más que nada para marcar un escenario en el cual estamos también hoy actualmente en lo que es Neuquén a nivel nacional y mundial. Y acá lo que me parece también importante es establecer cuáles son qué es una evidencia digital, ¿no es cierto? Porque empezamos a hablar justamente en estas investigaciones en entornos digitales, y la verdad es que las legislaciones procesales no la definen, no dicen qué es la evidencia digital. Si otros organismos internacionales, como la Organización Mundial de Evidencia Computacional, establece que es toda aquella información que se puede guardar, administrar o transmitir por medios informáticos y que puede ser utilizada en una corte judicial. Acá lo importante es establecer que la evidencia judicial, la evidencia digital, no es el dispositivo, sino es la información que encuentro dentro de un dispositivo. Y esta información o esta evidencia tiene características propias que se distinguen de lo que es la evidencia tradicional, por decirlo de alguna manera.
Entonces vamos a tener que es una evidencia que es volátil, que es intangible, que se puede alterar, que se puede modificar, que se pueden hacer tantas copias como uno quisiera y no van a ser exactamente idénticas a la original. Y esto también me lleva a establecer o a mencionar que tenemos que tener un énfasis y un cuidado en lo que es en el resguardo de esa evidencia digital. Bien. Apuramos. No, te ponemos no es para que te apures, es para que puedas redondear bien. No. Bueno, lo que es el resguardo de la evidencia digital, esto es esencial porque tenemos que marcar la trazabilidad y la inalterabilidad de esa evidencia para que sea justamente admisible en el debate y que no sea cuestionable. Y acá también tenemos que atender a lo que son los protocolos y guías de actuación. El Tribunal Superior de Justicia de Neuquén ya en el 2012 tiene tiene ya establecido unos protocolos y guías de actuación para esta preservación. Después también vamos a encontrar que hay medidas de investigación que a veces no son del todo conocidas y que son como una gran caja de herramientas que nosotros tenemos que seguir trabajando en ellos. Por ejemplo, saber cómo oficiar a las ISP, estas Internet Service Providers, que son las que vamos a establecer, cuáles son las formalidades, un allanamiento remoto, un agente encubierto, bueno, cómo realizar también allanamientos, después hay un caso que ahora se les comento, pero bueno, hay una serie también de cajas de herramientas, un triage, cómo hacer un análisis forense in situ en el momento para llevar, por ejemplo, me encuentro con 20 computadoras, no me voy a llevar las 20, capaz que en ese momento puedo hacer una selección. Bueno, hay muchas herramientas que se pueden utilizar, pero hay una falta todavía de preparación. Y ahora también tenemos una complejidad también al momento de llevar adelante estas investigaciones, porque nos vamos a encontrar que si vamos a necesitar información de proveedores de servicios de Internet que se encuentran en el exterior, o que inclusive, ponele, que están en, ejemplo, Facebook, que están en Estados Unidos, pero sus servidores están en Irlanda, o nos vamos a encontrar con una IP que es dinámica, que me puede generar, no dar una dirección real, o esa IP esté nateada, o que puede ser que tengamos que acceder o trabajar con tratados de colaboración internacional, con el EMLAT, o sea, hay muchas dificultades también a la hora de llevar adelante estas investigaciones y que también tenemos que trabajar y empezar a formarnos para tratar de sortear esto. Ahora bien, y ya para ir concluyendo, me parece importante una observación con respecto a lo que hace Naciones Unidas, que solamente se espera que para lo que es delincuencia o ciberdelincuencia, estamos hablando que va a mover más de 3 billones de dólares. Y esto obviamente, y hace un llamado de atención a los estados, donde hay falta de legislación, falta de preparación, y que estamos ante un fenómeno que es muy difícil y por la complejidad que lleve para adelante y para investigar. Y también lo cierto es que pensemos nosotros en nuestra actividad diaria, todo está de alguna manera transversal, o no hay un recurso que, ya terminó, un recurso... No tenés todavía. Que no atraviese un recurso digital, o sea, esto no solo en la vida diaria, sino imaginémonos la delincuencia, no solo en lo inmediato, que puede ser una estafa, sino pensamos también en lo transnacional. Y ahora como propuesta concreta que me parece interesante, que se podrían hacer ya de manera inmediata, es, bueno, capacitación y formación continua, hay muchísimos profesionales también a nivel nacional que están dispuestos a compartir, a trabajar en mesas de trabajo, tanto con fiscalías, con otras provincias, con la policía, con organismos internacionales, con organismos no gubernamentales y con el sector privado. Me parece importantísimo tener una guía de actuación para la fiscalía y para la policía de cómo trabajar esa evidencia digital, cómo resguardarla, que haya un criterio unificado para todo el organismo. Y bueno, principalmente también todo lo que es divulgación y prevención de estos tipos de delitos, sobre todo para la sociedad en general, que es una de las maneras también primarias para prevenir el delito. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, muy claro, vamos a ver, es un tema nuevo, complejo, todo el de los ciberdelitos. Mucho. Creo que como decís, lo hablábamos ayer, todo charlamos Sí. de esto. La justicia en general, la legislación corre detrás de la zanahoria, digamos, estamos detrás, no hay herramientas tecnológicas todavía para descubrir, no sé, ni siquiera una estafa por WhatsApp cuando te hackean el teléfono, te hacen transferir, transferir plata, con lo cual es un tema de desarrollo. Hasta Marcos en la facultad conmigo de Derecho tenemos una buena relación, y tiene un curso de actualización de ciberdelitos y es muy interesante lo que hace. Ahora,
Te quería hacer una pregunta a partir del temario que tenemos aquí planteado. Salgo un poco del tema, o en definitiva todo está vinculado al tema, pero ¿cómo ves la inserción de las causales de extinción de la acción penal, ¿sí? Ujú. En términos procesales? ¿Cuáles son esas causales? Pero además de cuáles son esas causales que están en el Código Penal, ¿cómo ves ese debate? Citaste a Baigún en un momento también, a Binder, perdón, ¿no? Ujú. Pero que hay una discusión respecto de legislar en el Código Penal causales de extinción del proceso penal. ¿Cómo ves Bien. esa dinámica, esa problemática, si es que consideras? Bien, el Código Procesal establece cuáles son las causales de la extinción de la acción ¿El código? penal. Bien. El Código Penal Pues que establece. procesal, por eso. Sí, Ujú. Ah, dije procesal. sí, por eso te pregunto. Sí. No, perdón, capaz que ya estoy como. No, está bien. El problema. Bueno, el Código Penal establece cuáles son las condiciones de la extinción penal. Una de ellas, bueno, obviamente es la prescripción de la acción. Hay un caso, ustedes se refieren a lo. Me refiero concretamente al 59 del Código Penal, ¿no? A las causales de extinción del 59 del Código Penal y las recientes incorporaciones que ha habido, ¿no? En el 59, en el 2015, con las dos Sí. figuras del 59.6 y Bueno, 59.7. el 59 establece la muerte del imputado, lo que es la amnistía, lo que es la prescripción, lo que son los criterios de oportunidad, la suspensión del proceso a prueba y si hay conciliación o, no sé si recuerdo que dice mediación, pero sí de manera compositiva. No sé si esa es la palabra, pero bueno, No, hablamos del 59.6 a la reparación integral, la ¿no? reparación integral. Así que bueno, esas son por lo menos las causales que establece el Código Penal con respecto a la extinción de. La pregunta, te puede ser más concreta, ¿son cuestiones procesales o son cuestiones sustantivas? No, para mí son cuestiones sustantivas. Se establece, o sea, es la acción penal. No, lo ha establecido también el legislador, o sea, en el momento del Código Penal es una facultad que se ha reservado el Estado Nacional con materia de legislación penal y cuáles van a ser las condiciones. Lo que le ha legislado, lo que le ha diferido a las provincias en la forma de cómo va a administrar esa justicia, cómo va a llevar adelante. No, pero vamos a ver, concretamente, la figura, los mecanismos que establecen ahí de extinción de la acción penal, que están enumerados, sí, en 7, ¿no? Los incisos, son diferentes modalidades. ¿Qué concluyen? ¿El proceso? Son cuestiones, digamos, vinculadas con el fondo del asunto. No, hablan del proceso. O sea, Entonces, claro, no, son cuestiones procesales, por ejemplo. Entonces está mal lo que dijiste. Sí, analizando de OCEAN. Precisamente te lo pregunto porque hay un gran desplanteo respecto a esta situación y respecto de la atribución del legislador federal para regularlas. Entonces, esa es mi pregunta. No, ¿Cuál ha sido la discusión? ¿Cómo se ha dado? ¿Qué discusión? La discusión, bueno, ¿cuál es la competencia que tiene o qué facultades tienen las provincias en función de legislar circunstancias? Acá la pregunta no es de las provincias, porque es en el Código Penal. Pero vos me estás preguntando si las provincias pueden legislar No, o pueden. pero estoy hablando si el legislador federal puede regular estos mecanismos que son causales de extinción de la acción en términos procesales. Lo ha hecho, que esa es la realidad. No, está claro. Y la Corte termina diciendo que no, que es facultad, o sea, en fallo Price, que termina estableciendo de qué es facultad, sí, sin perjuicio que puede ser, las provincias pueden, pero es facultad de nación de tener que causales de extinción de la acción penal. No, la Corte no dice eso. En Price dice eso, pero no en términos generales respecto a estas causales. En un fallo del 2008 donde la Corte resuelve esta problemática, que es la causa Berbisky. ¿Conoces? ¿No? Y a nivel local,
¿Conoces algún fallo reciente sobre prescripción, plazo razonable? Sí, es uno de los últimos que salió ahora, que justamente, no recuerdo exacto el nombre, porque no estaba con las iniciales, pero establece, bueno, está ahí de manera como un orbital dictum, porque la verdad que no fue solicitado por la Fiscalía, ni fue planteado tampoco por la defensa, pero, pero el Tribunal Superior de Justicia termina diciendo que justamente esta extinción de la acción del 158 no correspondería. O sea, tampoco se declaró la inconstitucionalidad de esa ley, de esa norma, de lo que establece los plazos procesales, pero lo hace de manera autónoma. A ver. De manera autónoma en el sentido de que sin ser solicitado por la Fiscalía o por la Defensa, establece que no se extingue los 3 años que establece el artículo 158. ¿Y qué dice la constitucionalidad del artículo? ¿Es constitucional, no? ¿O no dice nada? No dice nada. Yo de lo que digo es que podría verse tranquilamente si la Fiscalía pretendía hacer mención o hacer o fundar, hacer una crítica del 158, podría haber establecido plantear la inconstitucionalidad de ese artículo, pero la del Tribunal Superior de Justicia no dice la inconstitucionalidad, no se refiere a eso. Ok. ¿Del 87 te acordás si dijo algo? El plazo del 87 del Código Procesal nuestro. Perdón, es del 87, que son los 3 años, los 3 años del plazo total que puede estar vigente un proceso penal. ¿Y no dice nada de de la constitucionalidad del 87? ¿Que te acuerdas? El fallo es Starl del Tribunal Está Superior. bien. Pero no me acuerdo si salió de la constitucionalidad. Ok. Doc, Por mí está. estamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ya. Hasta luego. También.